¿Qué tal mi gente? Omar Castellano de Omaca Racing por aquí. Como pueden ver, estamos en este escenario improvisado en nuestra casa. Quisimos aprovechar la oportunidad, sin embargo, para llevar esta edición especial de Detrás de la Construcción para ver qué ha pasado con nuestro proyecto, cuál es el próximo paso. ¿Nos acompañan? Este es un motor Toyota 2JZ BBTI. Estamos haciendo un cambio de motor. Como el motor es de Toyota y el carro es BMW, hay que adaptarlo. Antes de adaptarlo y tirar el motor, algunas de las cosas upgrades que le hicimos es este riel de gasolina proporcionado por Enyuku Racing. ¿Qué de ventaja nos da? Bueno, que es customizado para este carro. Como ustedes pueden ver, trae las bases y la adaptación de los inyectores, hecho para no tener que cambiar ninguna de las otras partes del motor como tal. Si venimos por este lado, podemos ver que todavía están las sogas necesarias para la instalación del motor. Estamos en pleno trabajo. Se instaló este turbo manifold. El turbo manifold es una pieza muy importante porque nos permite colocar el turbo en un lugar donde nos quede suficiente espacio para hacer el downpipe o el muffler y el wastegate que va por aquí. Ya de todo esto se encarga EGR-Tech. Esto es un turbo manifold de CX Racing que ya viene customizado y hecho especialmente para esta adaptación, este motor en este carro. Igual en la parte frontal podemos ver algunos ajustes, ¿no? El damper fue otra de las partes que pusimos. El damper es muy importante porque es lo que le da el tiempo al cigüeñal y al motor completo. Si nos vamos un poco más abajo, estos son unos soportes customizados también de CX Racing. Y como ustedes pueden ver, caen en las monturas de fábrica del carro, en el yuguillo, como uno le dice, y se adaptan perfectamente al motor para que la adaptación del motor en el chasis se haga una transición mucho más fácil. En esta parte frontal del vehículo irán unas barras de protección. Por aquí irá el radiador y el intercooler, ¿no? Con un espacio suficiente para que el motor funcione y que respire. Irán las barras, el bumper del carro, el oil cooler por aquí, posicionado de tal forma que todo se pueda cambiar fácil en una carrera en caso de que haya inconvenientes y el motor y todo puedan funcionar con suficiente espacio. Ya lo que tiene que ver con esta parte, más adelante vamos a colocar por aquí los frenos del carro y otros componentes, el oil catch cam que va a alimentar el respiradero del carro. Estas suspensiones caen y están hechas especialmente para el modelo BMW E46, que es este carro, y caen directamente en la piña de fábrica del carro y en la torre se posicionan bastante bien. Esto nos permite a nosotros, pues obviamente, no adaptar más de la cuenta en algo tan delicado y tan importante como son las suspensiones en un proyecto de ley. Lo que tiene que ver con la parte trasera del carro, ustedes pueden ver aquí tenemos el fuel cell que hace la de tanque de gasolina del carro de 5 galones de Summit Racing. Aquí tenemos el source tank. Lo que se hace es que del fuel cell se ala a través de una bomba Bosch 044, se entra en el source tank. Lo que esto hace es mantener la gasolina presurizada, no importa si el carro anda de lado o en las condiciones que ande, siempre tiene gasolina para andar. Todo esto se hace con líneas y mangueras especial para sistemas de gasolina que vienen de goma, un revestimiento de aluminio y una tela externa para evitar cualquier tipo de fuga. Aquí tú puedes ver la cantidad de presión que tiene la gasolina para fines de tuneo y tenerlo como control también. La parte más importante del sistema de gasolina se mantiene en este subframe trasero del carro, aislado a través de tapas hechas customizadas por EGR-Tech. Cuestión de que si tenemos cualquier inconveniente con el sistema de gasolina o se picha una línea o tenemos un golpe en el carro y hay una fuga de gasolina, se mantenga aislada solamente en esta zona para mantener la integridad del piloto y el habitáculo del carro y poder controlar la situación mejor desde aquí atrás.